Entonces, básicamente, el tratamiento, siendo una enfermedad tan compleja, evidentemente, pues tiene diferentes fases. En este esquema que les mencioné hace un momento que publicamos en Survey, el grupo que ha participado con nosotros, vemos cómo en el cuadrante inferior derecho empieza esto con el tratamiento médico, con diferentes estrategias que los voy a ir repasando las más importantes. Después, una vez que el tratamiento médico ha llegado a un control o a una estabilidad, si se requiere, además de intervenciones quirúrgicas, desde las más simples, como poner un tapón en el punto lagrimal, como colocar una lente de contacto escleral o generar una prótesis de microambiente de la superficie ocular que mejore el ecosistema, hasta una cirugía de excisión de chalación y cosas más complejas como ya trasplantes de membrana amniótica, laminares, penetrantes profundos, totales, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya busca en este caso la rehabilitación visual, una vez que desafortunadamente ya tenemos una afectación corneal y una pérdida visual importante. Y después, al mismo tiempo, en este círculo terapéutico, tenemos que pensar en el mantenimiento. Estos niños, como decía Nayeli, son pacientes que tienen una inmunosusceptibilidad genética al desarrollo de este problema. Y una de las líneas de investigación que vamos a tratar de explorar, que ya es más difícil, pero vamos a intentarlo desde el punto de vista básico translacional, es observar el microbioma de estos niños comparado contra pacientes normales. Desafortunadamente, como ya lo dijo Nayeli hace un rato, el estudio de la patogénesis de esta enfermedad se truncó a mediados de los 70, de los 90, perdónenme, cuando la doctora Linda Ficker en el Moorfield Science Institute en Londres terminó su carrera profesional y terminó también con el mayor avance que se había dado sobre este proceso, conociendo el intercambio que hay antigénico entre diferentes bacterias comensales en el borde palpebral, la presentación antigénica temprana y los receptores de pH que reciben estos antígenos y la manera como el sistema inmune adaptativo reacciona en forma de hipersensibilidad, en forma de bloqueo de lo que es mantener la colonización bacteriana bajo control, etcétera, etcétera. Entonces, esta complejidad pues está también involucrada en entender que esos pacientes hay que darle seguimiento hasta que la enfermedad finalmente pare, que a la verdad no tenemos un tiempo específico. Bueno, hay varios pilares en la terapia que no debemos nosotros como oftalmólogos dejar de pensar en ellos. El primero de todos es que si pensamos que esta enfermedad requiere la susceptibilidad del huésped, pero tiene que tener un incitador, el incitador debe de estar en el margen palpebral. Y en el margen palpebral anterior o posterior, en cualquier posición del párpado, definitivamente está uno de los grandes incitadores y en este caso hay evidencias de bacterias específicas, particularmente Cutibacterium acnes, con trabajos que se han hecho en Kioto, en el grupo de Tomo Suzuki Kinoshita y Shigeru Kinoshita. También en lo que hizo la doctora Ficker con Staphylococcus aureus y más atrás de ella, inclusive con trabajos de Philip Thiessen y otros más en el pasado, en el cual se ve que hay una hipersensibilidad a diferentes antígenos de la pared celular de estas bacterias, de Staphylococcus aureus, coagulasa negativas, epidermidis y otras micrococos que habitan, son comensales del párpado. Entonces, si esto es el lugar de asentamiento del incitador, pues lo primero que tenemos que pensar es en una terapia palpebral que tiene que tener una técnica que aquí describió bastante bien el doctor Gustavo Ortiz en estas láminas, donde con el ojo cerrado pues hay que calentar los párpados, de preferencia utilizar un mecanismo que mantenga la temperatura constante, porque el problema de las compresas de agua es que se enfrían y se vuelven a calentar, etcétera, y entonces no es consistente el calor
que se requiere y hay estudios muy bien hechos para conocer a qué temperatura se derrite el meibum, qué se requiere para que no se degrade más allá de eso y podamos exprimirlo. Después, obviamente, la técnica es muy importante también. Hay que enseñársela a la mamá primero, que es probablemente quien inicie esto, y después la mamá le va a tener que transmitir a la niña o al niño la manera de hacer este masaje palpebral. Y finalmente también hay que involucrar las toallitas famosas. A veces yo veo muchos pacientes que el oftalmólogo general le manda nomás que cuando esté bañando agarre la espuma del champú del cabello, sobre todo no lágrimas o Johnson, esos que tienen pHs neutros que no irritan el ojo, para que se talle el borde del párpado. Desafortunadamente eso no arrastra bacterias fuera, entonces por eso las toallitas son importantes. Las toallitas van a arrastrar un grupo de bacterias muy importantes que están en el borde palpebral y todos los residuos que producen estas bacterias, y eso va a mejorar la condición. Es un poco algo que se conoce desde el pasado, desde que se hicieron estudios para ver la antisepsis de los manos de un cirujano en un quirófano, y está comprobadísimo que el tallado de los 10 minutos es lo que hace la diferencia en mantener el párpado totalmente limpio. Cuando sospechamos o detectamos Demodex por mangas o por extraer una pestaña y observarlo bajo un microscopio a poderes intermedios, y observamos estos ácaros en la base de la pestaña, en la raíz de la pestaña, pues obviamente que también tenemos que considerarlo. Existe la posibilidad de que alguno de estos pacientes, no hay estudios muy serios para decirnos en qué prevalencia y en qué frecuencia vemos ácaros de Demodex, de diferentes formas de Demodex en las pestañas de sus niños, pero evidentemente si las tenemos hay que también actuar en consecuencia, no solo con la limpieza, sino utilizando otras estrategias como el aceite de árbol del té, la pilocarpina, puede ser la ivermectina, metronidazol y otras estrategias que existen recientemente en la literatura para tratar de ayudar a estos pacientitos. Recientemente, inclusive en nuestra última revisión que hicimos sobre esto, me metimos una pequeña sección sobre métodos y técnicas para calentar y masajear, incluyendo máquinas de termopulsaciones automatizadas, etcétera. Existe un sinnúmero de estrategias para lograr esto. Sin embargo, a nivel de esta patología en lo personal y sobre todo en niños, hay muy poca evidencia y hay muy poca información. Creo que esto es un terreno fértil para escrutinar y buscar y hacer investigación y tratar de mejorarlo, pero también pueden considerarse algunos de estas, sobre todo los termopulsadores, para tratar de mejorar la condición de algunos pacientes que están en una crisis mayor y que estamos viendo que el simple aseo del párpado no es suficiente lo que hacen en casa. Los suplementos alimentarios son muy importantes, aunque sabemos que hay varios estudios recientes hechos o dirigidos por el NIH y el NEI específicamente, donde se ha dicho que el omega 3 realmente no tiene ningún efecto sobre pacientes con ojo seco. Eso no significa que para otras patologías de la superficie ocular el omega 3 no tenga ningún efecto. Particularmente en esta enfermedad, aunque desafortunadamente no tenemos muy buenos estudios aleatorizados controlados, como menciono en esta diapositiva, sí puedo decirles que hace una diferencia significativa en estos pacientes. Entonces, algunos de esos chiquitines prefieren o más bien toleran mejor la linaza que el salmón como fuente de omega 3. La dosis diaria no se ha llegado a un acuerdo último. Esperemos que por lo menos en los patrones de preferencias de tratamiento que estamos desarrollando, los PPPs, y también las recomendaciones que vamos a hacer como grupo de consenso sobre el tratamiento de esto en próximos meses, o espero que no más de un año, pudiésemos dar una idea clara de cuál sería la mejor estrategia de tratamiento y suplementación con omega 3. Eso es importante, ahorita voy a hablar un poquito más sobre ello, pero ahorita lo que se está utilizando es de 1 a 2 gramos por día por más de 4 o 6 semanas, reduciéndolo después y alternándolo un poquito por los siguientes meses, puede ser hasta medio año o inclusive más que esto. Es importante ver que el paciente tolere la forma, pueden ser por medio de gomas, de líquido,
puede ser por medio de cápsulas que se perforan y se pueden vaciar en un jugo, etcétera, etcétera. Hay muchas estrategias para suplementar omega 3, pero debemos de considerarlo en el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué es importante el omega 3 en la patología de blefaritis crónica, disfunción de glándulas de mebomio y particularmente en PBKC? Bueno, porque hay un montón de ensayos, aquí pueden ir viendo en la parte inferior las publicaciones que avalan esto, que el tratamiento es eficaz para reducir signos y síntomas de DGM leve y moderada, porque aclara y fluidifica el mebum y mejora su estabilidad, en este caso de la película lagrimal, debido al mejor movimiento del mismo, que el omega 3 en cierta forma funciona como un antagonista del 3. Entonces es bien importante esto porque estos pacientes van y compran omega 3 en GNC o en cualquier tienda de vitaminas les dicen, no, compre este que es mejor, que trae 6 y 9. Debe ser omega 3 específicamente porque si no se van a antagonizar uno con otro acá. Y el metabolismo es inhibido, el del 3 por el 6. Entonces esto reduce su efecto antiinflamatorio. Y también sabemos que este componente de omega 3 va a ayudar también como antiinflamatorio en algunas situaciones específicas. Otra estrategia de tratamiento que siempre debe estar en la columna vertebral del tratamiento es obviamente la lubricación. Es necesaria para tratar, como se describió aquí en esta revisión, el ojo seco evaporativo por DGM, tanto obstructiva como inflamatoria, que es la variante que vemos en estos pacientes. Difícilmente vamos a ver una forma hipersecretora de disfunción. La hiperosmolaridad, evidentemente, que se genera y que induce inflamación, que todos sabemos por medio de la patogénesis del ojo seco, por la evaporación tan rápida y inestabilidad de la lágrima. En casos de síntomas crónicos de ojo seco que tienen estos pacientes y que son exacerbados también porque ahora los niños desafortunadamente pasan horas y horas utilizando pantallas digitales, tanto de celulares como de tabletas sobre todo y algunas con laptops, y esto reduce el parpadeo y aumenta la evaporación porque también sirven para diluir la concentración de citocinas proinflamatorias en la superficie ocular y también esto genera una reducción de la inflamación a través de diluir solutos y esto genera una reducción en la hiperosmolaridad de la lágrima y reducen también, evidentemente, sobre todo aquellos que son sustancias no newtonianas, el cizallamiento creado por el parpadeo frecuente en la superficie ocular de estos pacientes con irritación crónica persistente. Entonces, por eso es importante los lubricantes. Los principios, solamente voy a hablar de principios, no podemos extendernos tan profundamente acá, de la lubricación en la superficie ocular son pensar en libres de conservantes, evidentemente en lo posible, a veces desafortunadamente no lo es totalmente posible, pero siempre que se pueda, o utilizar aquellos que tienen conservantes que son volatilizados o que son de menor toxicidad en un momento dado, ¿verdad? Como policuaterno, etcétera. Alta frecuencia y toxicidad es lo que generan los conservantes y por eso es acumulativo este daño y no lo necesitamos porque estos pacientes van a estar mucho tiempo en tratamiento. Polímeros, evidentemente, que tengan como propiedades alta mucoadhesividad y viscosidad, ambas, lo cual va a aumentar el tiempo de residencia o tiempo de retención de la lágrima y esto va a hacer al producto más eficaz. Reparadores epiteliales, cuando ya tenemos una afectación corneal, que como decía Nayeli, empieza con una queratitis punteada superficial, pero después puede haber una epiteliopatía en parches, puede haber ulceraciones, defectos epiteliales persistentes, etcétera. Entonces, ácido hialurónico, condroitin sulfato, trealosa, dexpantenol, todos esos productos los tenemos nosotros a la mano, aprobados ya por agencias sanitarias en nuestros países, en Latinoamérica y en casi todo el mundo. Mayor frecuencia de instilación a mayor inflamación y epiteliopatía, también es otro de los principios. También no olvidar que podemos incrementar la frecuencia y eso nos va a ayudar muchísimo a estabilizar la superficie ocular y reducir la inflamación. Y luego existe la historia de los hemoderivados, de los cuales pudieran ser de una gran utilidad cuando hay un daño epitelial persistente y significativo, como son casos de defectos epiteliales persistentes,
de erosiones corneales recurrentes y otras variantes, epiteliopatías en parches, en los cuales el suero autólogos, que es el que más fácilmente podemos echar mano, y además se ha comprobado, al menos para ojo seco y para queratopatía neurotrófica, que no hace mucha diferencia contra otros hemoderivados más complejos de formular, como es el suero enriquecido por plaquetas y también el suero rico en factores de crecimiento. Son también parte del armamentarium que tenemos para tratar estos chiquitines. En cuanto a antibióticos tópicos, utilizamos antibióticos y que primordialmente tengan doble función. Tratamos de que sean antibióticos bacteriostáticos, como son los macrólidos, específicamente porque se van a internalizar en la superficie ocular y van a poder ejercer su efecto por largo plazo, a pesar de que no se administre por mucho tiempo, por un lado, y por otro lado, eso va a reducir las colonias bacterianas y por ende parte de lo que es el incitador del proceso patogénico de esta enfermedad, y por otro lado, estos productos también tienen un efecto antiinflamatorio. Ungüentos de eritromicina de 0.5% en el borde palpebral 2 veces al día, o por la noche únicamente en algunos pacientes que no lo toleran tan fácilmente, por 4 a 6 semanas cuando menos, o más meses. Inclusive tenemos pacientes que tienen 4 o 6 meses utilizándolo, dependiendo de lo grave del proceso. También se puede combinar con, obviamente, antibióticos sistémicos. Estos, como les decía, disminuyen la carga bacteriana, específicamente en la flora del borde palpebral. Y como les decía también hace un momento, los macrólidos tienen la particularidad de que se depositan en el citoplasma de diferentes células, como macrófagos, células epiteliales de la conjuntiva, del borde palpebral, etcétera, y de ahí evidentemente siguen ejerciendo su efecto antiinflamatorio y también controlador de la reproducción bacteriana. Entonces, este efecto dual antibiótico antiinflamatorio es muy importante en este tipo de productos y por eso debemos de utilizarlos. Acitromicina es otro componente que podemos echar mano de él. Aquí en México lo tenemos en forma de una suspensión oleosa. En otros países hay en formas de geles. Mejoran significativamente signos y síntomas de la DGM con un excelente perfil de seguridad, aunque algunos pacientes sí pueden tener cierta intolerabilidad del mismo, ardor sobre todo. Lo que hace la citromicina tópica es bloquear la activación de factores del factor de transcripción NFK beta, el cual es sumamente importante, es clave en muchos de los procesos de la rama deferente del sistema inmune, en la producción de diferentes citoquinas proinflamatorias como IL-1 alfa, sobre todo 6, 8, activación de metaloproteasas de matriz y otras cosas más. Suprime también mediadores inflamatorios en el epitelio de la córnea y también estimula la acumulación de colesterol libre, de lípidos neutros y lisosomas tan importantes en el control de la conformación del meibum. Posee propiedades entonces antiinflamatorias distintas a su efecto antibiótico, también siendo un macrólido, tiene el mismo efecto de controlar las colonias bacterianas en el borde palpebral. Parece que estos chiquitines tienen dos condiciones muy particulares dentro de la patogénesis. Una es una reproducción excesiva de colonias bacterianas con los cuales el sistema inmune no puede controlar estos guetos de bacterias en el margen palpebral, y por otro lado, los productos de estas bacterias que ya están en sobrepoblación parecen ser inductores de reacciones de hipersensibilidad, sobre todo tipo 4, lo cual es evidentemente, como ustedes saben, una forma celular de respuesta adaptativa tardía que genera mucho daño en los tejidos. También sabemos que la acitromicina mejora los síntomas, la obstrucción glandular y la calidad de las secreciones, así como el tiempo de ruptura lagrimal, la tinción superficial de la córnea y la blefaritis, tanto anterior como posterior, bajo diferentes evidencias que hay, que algunas de ellas están mostradas aquí sobre ello. Antibióticos sistémicos con las mismas características, tanto los macrólidos como las tetraciclinas. En el caso de las tetraciclinas, hay un tema ahí de que puede ser tóxico en niños menores de 12 años particularmente, pero recientemente ha habido varias publicaciones que han
desmentido el efecto tan tóxico potencial de las tetraciclinas y parecen tener un espectro de seguridad mejor. Sin embargo, yo lo tomaría todavía con cautela, de preferencia en chiquitines de por debajo de 12 años, mejor utilizar macrólidos, y arriba de 12 años ya podemos empezar a utilizar algunas tetraciclinas. Estos componentes sistémicos mejoran, por diferentes estudios que se han hecho, ensayos clínicos que se han hecho, los síntomas y signos de la DGM, el tiempo de ruptura de la lágrima. También sabemos que las tetraciclinas disminuyen los ácidos grasos libres, por su efecto también antilipasa, también tiene un efecto anticolagenolítico. Entonces, cuando tenemos un defecto epitelial persistente y derretimiento estromal, nos ayuda a detenerlo. Reducen la inflamación vía inhibición de quimotaxis de neutrófilos, que es la célula efectora más importante, destructiva en la superficie ocular, y la producción de radicales libres de oxígeno, que también son tan tóxicos y son el mecanismo por el cual estas células efectoras avanzan en el intersticio a través de oxidar el tejido. Las propiedades antiinflamatorias de la citromicina en particular es suprimir la producción de TNF-alfa, interleucina 1 beta, quimioquinas, metaloproteasas de matriz, sobre todo MMP9, que tan importante es en estos componentes. Después de otros medicamentos tópicos que podemos echar mano son los inhibidores de calcineurinas, la ciclosporina A. Ya sabemos que inhibe la clonación de linfocitos T activados debido a que bloquea la interleucina 2, que es su principal activador y clonador. La doctora Dalman Noor, que es parte de nuestro consenso y de nuestro grupo de investigación, ha reportado el efecto ahorrativo que tiene el utilizar ciclosporina tópica en niños con PBKC, encontrando un 99% de casos de reducción del uso de esteroides tópicos y 90% de suspensión del esteroide, sacarlo de la esteroideodependencia de este niño. Además de que, bueno, hay que además también considerar que tiene algunos efectos secundarios, pero estos generalmente van surgiendo, van perdiendo su efecto conforme más tiempo se administra. La ciclosporina está aprobado por la FDA para ojo seco y existen también ensayos clínicos de eficacia en PBKC, varios de ellos, sobre todo del grupo de la doctora Annegret Dalman-Noor. Y además tiene beneficios en tiempo un poquito más largo, por ejemplo, que otros componentes de inhibidores de calcineurinas o inhibidores de integrinas, tardando hasta 4 semanas en hacer efecto. El tacrolimus es otro inhibidor de calcineurinas. Este es 100 veces más potente que la ciclosporina A y tenemos una formulación que es la ideal. La de 0.1% no se lo recomiendo, es extremadamente tóxico para la superficie ocular. La que debemos de emplear es la de 0.03%, y hace un efecto un poco distinto, por eso es mucho más potente, porque lo que hace es suprimir la proliferación de linfocitos T a través de la unión que genera de forma muy sensible y muy sostenida a la proteína de unión del FK506, que es un punto clave en el efecto de activación de la interleucina 2. Hay en gel, también hay en crema, y también hay en solución, aunque esta es una presentación veterinaria de 0.03, que pueden ser empleados off-label, fuera de etiqueta, obviamente, para diferentes patologías, y se ha empleado para PBKC, igual para las formas primaverales de alergia en niños. Y la dosis recomendada es 2 veces al día por varias semanas, inclusive hasta meses en algunos casos. Se indica en esta enfermedad para la refractariedad al uso de esteroides o la tendencia a tener que estarlo administrando cada rato, en casos en los que hay contraindicación para usar esteroides en el esteroideo respondiente, también para inducir remisión a largo plazo, y quitar la esteroideodependencia. Inmunosupresión sistémica también se ha promovido para esta enfermedad. La verdad que yo en lo particular, se lo digo con toda sinceridad, no soy muy asiduo a esto. Básicamente en unos 20, 25 años de estar viendo niños con PBKC, nunca la he utilizado como tal. Sin embargo, se ha pensado que puede ser útil
para pacientes que tienen una forma grave de la enfermedad, con una queratitis central, con vascularización, con una pérdida visual importante o peligro de pérdida visual importante. Y hay un consenso Delphi que se hizo, también liderado por el grupo de Murfield, en el cual el tratamiento de PDCA sugiere iniciar primero con un ciclo corto de prednisona en dosis inmunosupresora y luego seguir con azatioprina o micromato mofetilo, este último dependiendo del efecto ahorrador que tiene sobre esteroides. Entonces, hay algunos ensayitos muy pequeños de series de casos, como este de 10 niños de 6 ojos con PBKC, que se les dio inmunoterapia sistémica para contrarrestar la refractariedad del problema, y evidentemente se encontraron pues con diferentes variaciones, azatioprina como monoterapia combinado con prednisona, un paciente solamente con micromato mofetilo. Entonces, en realidad es algo nuevo que algunas personas están experimentando. Yo, la verdad, utilizo la inmunosupresión sistémica y lo uso mucho, pero en niños con uveitis severas. Este es un esquema que formuló Gustavo Ortiz, que está por acá, en el cual, en una carta que escribimos a una publicación sobre el tratamiento de PBKC en córnea, si no recuerdo más que hace 2 años, casi 2 años, y básicamente me gusta mucho porque aquí plasmamos en forma escalonada la estructura de tratamiento, el régimen de mantenimiento con las compresas, la limpieza, los lubricantes y antibióticos tópicos sobre todo. Se prefiere tópicos en niños más que sistémicos, y después posteriormente ir avanzando en formas de antibióticos de tipo oral, el omega 3, la suplementación, y finalmente ya en las etapas más avanzadas o cuando hay que empezar a ahorrar esteroides porque el paciente se vuelve esteroideo respondiente, los inhibidores de calcio y neurinas. Entonces, ese es un esquema que pusimos. Y esto pues ya lo vieron hace un momento, simplemente para recordarles este esquema tan bonito que hizo Nayeli para ayudar tanto a familiares, a padres, a la población en general y a oftalmólogos a entender y concientizarnos sobre esto, y sobre todo cómo prevenirlo, porque pues la medicina preventiva siempre será muy superior a la terapéutica médica, y en este caso pues la detección temprana es lo único que puede prevenir que esos chiquitines lleguen a estadios muy avanzados y daño de este problema.